Dentro del punto 1.07, bases de modelado para la generación de familia 3D, vamos a generar un ejemplo práctico de una familia 3D. Para esto cabe recordar que es un curso introductorio gratuito en el cual todavía no estaremos tocando a más detalle la información. Si quieres obtener el informe sobre el workshop, favor de comunicarte o dejar tu correo para ponerte información. A partir de esto, vamos a definir que lo que vamos a hacer es una familia básica tridimensional con algunos parámetros preestablecidos. Esto no es una familia BIM y esta es una familia únicamente para que puedan entender los conceptos básicos de la familia 3D. Para esto vamos a irnos a nueva familia. Vamos a generar uno de los elementos más sencillos de modelar, que es un perfil con sección variable. En este caso vamos a hacer una columna. Para esto vamos a utilizar nuestra plantilla métrica columna estructural. Lo primero que tendríamos que hacer es configurar las unidades para saber en qué unidades vamos a estar trabajando. En este caso, cuando trabajo con familias, es recomendable trabajar en centímetros o en milímetros. Como pueden ver, tenemos algunos elementos preestablecidos. Dentro de estos tenemos algunas propiedades preestablecidas. Y en este caso, como va a ser una familia tridimensional, dentro de las propiedades que vienen cargadas dentro de la plantilla, podemos definir si existe una sección. En este caso, le voy a decir que no. Para esto vamos a generar una columna con sección variable. Entonces, lo primero que tendríamos que definir serían nuestros parámetros y nuestros planos de referencia. En este caso ya tenemos algunos planos de referencia que vamos a utilizar para apoyarnos de ellos. En este caso va a ser una familia bastante sencilla y tenemos de esta forma, ¿no? En este caso, lo que vamos a buscar ahora son las igualdades. Esto es para que se mueva de la misma forma. Como podemos ver, estos planos de en medio van a definir nuestra referencia como origen para que a partir de ahí podamos insertar nuestra columna. Este elemento define el origen. Ahora bien, tenemos la opción de mover las cotas de igualdad que están previamente preestablecidas y la otra forma también es modificar o colocar los nombres a nuestros planos de referencia. En este caso, no lo voy a hacer, si no se va a extender un poco más el video. Lo que seguiría es generar la igualdad en los planos de referencia que previamente había generado. De igual manera aquí. Y luego vamos a poder acotar o generar nuestras cotas para posteriormente meterle o asignarle parámetros a esto. Ahora bien, si nos vamos aquí a propiedades, podemos ver que tenemos nuestros parámetros de familia. La opción es utilizar parámetros de familia o parámetros compartidos. Para este ejemplo vamos a utilizar los parámetros de familia. Vámonos a ir al botoncito de edición, en este caso para poder cambiar el nombre. Vamos a colocar ancho base y le vamos a decir que va dentro de dimensiones, dentro de nuestro grupo de dimensiones. Luego tenemos por otro lado también este parámetro que lo que vamos a hacer es renombrarlo, que le vamos a poner largo base. Lo vamos a meter dentro de dimensiones. Listo. Vamos a necesitar dos parámetros más. En este caso, vamos a generar un nuevo parámetro llamado ancho superior, que va a estar dentro de la disciplina común y el tipo de parámetro es una longitud y es una dimensión. Luego tenemos que generar el largo superior. Va a pertenecer a los mismos grupos de parámetros. De esta forma ya los tenemos preestablecidos. Tenemos nuestro material estructural por defecto y yo creo que sería todo. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer es asignarle a estas cotas nuestros parámetros que hemos metido. Para eso vamos a seleccionar las cotas y vamos a decir que nuestro largo va a ser este. Si la seleccionamos, nos aparece una nueva ventana para poder colocar el parámetro. En este caso vamos a colocarle el largo base y en el más chico vamos a colocarle largo superior. En este caso vamos a cambiar un poco las unidades para que nos quede un poco más de espacio. De igual manera, este va a ser el ancho superior y el ancho base. Una vez que tengo preestablecido esto, vamos a irnos a nuestras elevaciones. Y como ven, al ser una plantilla de columna estructural, ya tenemos preestablecidos nuestros dos niveles, lo que significa que no necesitamos generar un parámetro de altura. Vamos a irnos a crear y vamos a irnos a la opción de crear un blend. Para esto va a ser bastante sencillo. Voy a utilizar mi opción de Pick Line. Después con Trim voy a cerrar este elemento
Y ahora lo que voy a hacer es editar nuestra cara. Para nuestra cara ahora voy a utilizar la opción de rectángulo. Y listo, ya estaría generado. Y ahora bien, si quiero saber si mi familia está funcional desde el entorno de la plantilla, lo que procedería es a modificar nuestras cotas. En este caso le voy a poner 25. Como podemos ver, se autodimensionó y en este caso vamos a ponerle 20. Podemos ver que funciona y ahora vamos a colocar 70. De igual manera, aquí vamos a colocar 80 y como ven está funcionando. Una parte importante que debemos de saber es que nuestro modelado tiene que estar restringido. En este caso, para este tipo de herramienta en lo particular funciona bien. Sin embargo, siempre es recomendable utilizar la herramienta de alinear y ponerle la restricción para bloquear. Esto permitirá que a través de nuestro plano de referencia, nuestra extrusión o nuestro elemento 3D siga las dimensiones que nosotros estuvimos preestableciendo. Ahora bien, si nos vamos a alguna vista en elevación, vamos a poder ver nuestra extrusión no quedó completamente funcional. Para esto tenemos la opción justamente de bloquear nuestros elementos. Lo que voy a hacer es subir un poco y bajar, y me va a aparecer el candadito. En este caso, le voy a poner el candadito. Y ahora bien, voy a hacer lo mismo con la parte superior, y hasta que me aparezca en azul, me va a dar la opción de poder bloquear mi elemento. Ahora bien, tengo que revisar si mi opción de altura sirve, entonces para esto voy a modificar mi nivel de referencia. Para esto lo voy a poner en 300 y como podemos ver está funcionando. Ahora bien, ya tenemos una columna de sección variable. Sin embargo, nos falta definir la opción del material. Para esto vamos a tener que seleccionar el elemento sólido y como podemos ver, se nos abren unas propiedades dentro de este sólido, el cual nos permite poder seleccionar el material o bien poder instanciarlo a partir de un parámetro. En este caso, lo que vamos a hacer es instanciarlo a partir de un parámetro para después poder seleccionarlo en el proyecto de diferente material. Para esto le vamos a dar clic aquí. Y si no tuviéramos un material definido para nuestro elemento, podríamos bien definirlo al momento de crear uno nuevo. En este caso, como viene preestablecido dentro de la plantilla, vamos a colocarle el material estructural. Hasta aquí está todo bien. Podemos ver que ya está funcional nuestro elemento. Tenemos parámetros de dimensiones, tenemos nuestros parámetros de materiales y lo único que faltaría sería probarlo dentro de nuestro entorno de proyecto. Para esto vamos a abrir un nuevo proyecto, un proyecto de construcción. Vamos a configurar las unidades, nada más para poder partir de la base. En este caso lo voy a poner en metros. Y una vez que tengo el proyecto abierto, le voy a decir cargar dentro del elemento, ¿no? Como podemos ver, todavía no le he asignado ningún nombre, pero ya se encuentra el elemento. Ahora bien, lo que podemos ver es si funciona y vamos a ponerle, en este caso, de nivel 1 a nivel 2. Funciona en cuanto a la parametrización de la altura. Y ahora, en cuanto al material, vamos a seleccionar el material y vamos a colocarle la opción de concreto. En este caso podemos ver que está funcionando. Si nos vamos a su edición, podemos darle en duplicar y en este caso poner columna de 50 por 50, variable de 40 por 40. En este caso estoy generando un tipo de familia dentro de mi proyecto. Entonces lo que voy a hacer es colocarle 50 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros y 40 centímetros. Y listo. Como pueden ver, está completamente funcional nuestra familia que previamente creamos.